Hola, un cordial saludo. Ofelia Peláez en Medellín, Colombia, que les estoy contando estas historias porque detrás de cada canción hay una historia y detrás de cada historia hay una canción. ¿El por qué? Pues porque siempre he estado como en este mundo de las canciones, de la música, porque desde niña me gustó, porque desde pequeñita empecé a... Pero a mí me gustaba cuando yo oía una canción desde niña. ¿Quién es el autor? ¿Por qué la escribió desde pequeñita? No, el por qué no lo sé. Yo digo que yo no aprendí a leer en las cartillas de lectura de la primaria, sino en los cancioneros de mis hermanas mayores. Y es la verdad, yo les cogía a ellas los cancioneros. Entonces ya fueron pasando los años, yo desde niña y seguí con mis inclinaciones y con todo esto. Y ya empecé como la vida a comprar discos, a meterme en las emisoras, a conseguir amigos que estuvieran en estos ambientes. Y sí tuve unos amigos tan especiales, esa es la parte linda de todas estas historias, porque una vez en una cadena radial de aquí, Caracol, me gané un concurso, era un capital, eran 20.000 pesos, pero eso era mucha plata y me negaron el premio. Y yo toda la vida admiraba a Hernán Restrepo Duque, que manejó Sonoluz y la RCA Víctor. Yo no era amiga de él, le escribí y le conté lo que pasaba. Y eso fue escándalo en todo el país y me tuvieron que entregar el premio en Caracol. A raíz de eso, de ese premio que gané, entablé amistad con Hernán Restrepo, que fue hasta que él falleció. Y cuando fui a Caracol Medellín, empecé amistad con una persona que amé con muchísimo, que fue Baltasar Botero. Baltasar Botero fue tal vez la voz más linda de locutor que hubo aquí en Colombia, que trabajó para La Voz de los Estados Unidos de América, que transmitió la muerte de Kennedy, que transmitió la ida del hombre a la luna. Baltasar fue el gran personaje en La Voz de los Estados Unidos de América, con una voz muy bella. Entonces Baltasar tenía unos programas aquí de radio, yo iba a esos programas de radio y allá en el programa de Baltasar conocí, no, pues N cantidad de artistas que todos iban allá y con todos conversábamos. Les cuento una vez que estaba Marianito Mores, el del tango, y yo sentí tanta emoción con él que le cogía las manos y se las besaba, y ese señor le daba risa porque yo era tanta la emoción de saber que yo tenía a Marianito Mores ahí conmigo. Entonces con Hernán Restrepo conocí muchos artistas, con Marianito Mores conocí muchos artistas. Uno se va metiendo en este ambiente y se va relacionando con todo esto. Ya llegó un día, ya estaba fallecido Hernán Restrepo Duque, me llamaron de Discos Fuentes, fui allá, me dijeron que si yo era capaz de escribir las notas que salen en los discos. Le dije, pues yo le hago. Me acuerdo que el primero fue de Olga Guillot. Ustedes han visto que todavía me tocó el disco Long Play, que viene un disco de X artista y uno cuenta la vida de él, qué premios ha ganado, cuál fue su, como una mini biografía o una biografía del artista. Empecé a hacer eso en Discos Fuentes y estuve 16 años en Fuentes escribiendo las notas que salían en los discos y revisando que los autores estuvieran correctos. Entre paréntesis me tocaron cosas muy graves porque hay muchos artistas que se apropian de obras que no son de ellos y entonces mi oficio era decir, padre, que esto no es suyo, usted no puede registrar esto a nombre suyo, usted le está robando. Eso trae sus bemoles y sus problemas, pero yo lo hacía. En Fuentes me sacaron, yo he escrito muchos libros, llevo 11 libros, muchos los sacó Discos Fuentes, de todas estas historias de la música popular, que es muy satisfactorio hacer esos libros. Entonces mi paso por Fuentes fue muy bueno. Tal vez me sacan otro libro más, que eso estoy esperando que dicha. En muchas reuniones, que el club de la Sonora Matancera, que allá me hice amiga de no sé quién, con Alfredo Sadel me pasó esa historia, yo le he contado mucho, muy a la carrera, porque de jovencita conocí la voz de Alfredo Sadel. Yo no me enamoré de ese físico tan bello de él, sino de la voz. Y entonces empecé a conseguir discos de él cuando él vino a Medellín la primera vez, que fuimos a verlo al Club Medellín. Desde eso yo entablé amistad con él. Desde esa vez que vino, que yo era adolescente, que inclusive hubo un escándalo en el Club Medellín porque Alfredo Sadel me dio un beso y eso fue pues la locura. Hasta el fallecimiento de él. Ya en los últimos años, una vez, él venía siempre al Hotel Nutrivara y yo le ponía el carro a la orden y vaya y traiga y vaya. Pero una vez estaba la situación con Venezuela muy grave, pero tal por el Golfo del Coquibacoa, no hay qué cosas. Y cuando veníamos del aeropuerto, él dijo que si estando en el hotel de pronto correría peligro. Y yo de boquisuelta que soy, dije, pues hospedes en mi casa. Lengüiza zafadita que soy, y es que se puede, Lillos, claro que se puede. Yo vivía con mi hijo que estaba haciendo la carrera y se fue para mi casa, pero le gustó. Le gustó porque estaba encerradito, porque leía los discos, porque los libros, porque la prensa, porque calladito, quietecito, le gustó mucho. Entonces, a partir de esa vez, ya cuando venía a Medellín, se hospedaba en mi casa. Inclusive muchas veces, y la puso Hotel La Chinche de Oro. Muchas veces inclusive me llamaba el exterior que si podía venir a descansar 2 o 3 días.
y venía a descansar sin que nadie se enterara, hasta la vez que vino la última vez tan enfermo en 1988, murió en el 89, le detectaron un cáncer, un tumor en el colon que estaba por allá escondidito, sufrió mucho hasta que murió, pero fue mi amigo del alma, mi vida entera, pues, distinto pues de la familia y de los hijos, para mí la vida entera fue Alfredo Sadel. Pero a raíz de esto he conocido y he tratado muy de cerca, no, pues la lista, ¿cuántos artistas conocí en Discos Fuentes? No, pues todos. Y en los programas de Baltasar, y por ejemplo con Leo Marini tuve amistad estrecha, con Mario Clavel mucha amistad, pero tuve una amistad muy estrecha con Hugo Romani y con la esposa de Hugo Romani. Fueron muy especiales y nos escribimos durante mucho tiempo. Entonces ha sido muy satisfactorio conocer, para los que estamos en este mundo, conocer a los artistas es un placer muy grande, es como una dicha. También ha habido una parte muy buena que son los viajes. Pues viajes de mi cuenta, pero la mayoría han sido viajes invitados. En Venezuela, antes de toda esta situación, hacían mucho el Festival de Boleros del Mar. Y yo fui muchas veces a Venezuela. Allá conocí a Chucho Avellanet, pues que es de Puerto Rico, pero estaba en Venezuela. Tuve amistad con Estelita del Llano, con mucha gente de Venezuela. En Cuba, que también fui a un festival de boleros. En México me pasó una cosa muy linda, porque yo estaba en Mérida, en Yucatán, estaba Tony Camargo, el que nos cantó el Año Viejo. Eso fue muy lindo, porque entonces a Tony Camargo se convino en que se le iba a condecorar. A mí me llevaron a la televisión en México, yo leí el pergamino. Con la condecoración me tocó ponerle aquí la condecoración a Tony Camargo. Lo hice llorar, porque cuando yo le dije que en Colombia lo recordábamos, él estalló en llanto. Yo digo que yo hice llorar a Tony Camargo, y es la verdad. Entonces, en México, por ejemplo, también allá fui a la casa de Nicolás Ursulay, que me dieron muchas cosas. Les cuento la carrera, una historia muy linda, muchos conocen ese mexicanito que es como en posición fetal, así agachado, que lo tapa el sombrero, que es el símbolo de los mexicanos. Eso es hecho por un colombiano que se llamó Rómulo Rosso, un bogotano que fue el que diseñó eso y es el símbolo de México. Y allá está la casa y está el museo, y yo estuve ahí con esa escultura se llama Pensamiento, y es hecho por un colombiano. Para que vea que es que la vida tiene sorpresa, nos da la vida, dice por ahí una canción. De manera que en esos viajes, pues en esos viajes se aprende mucho, conocí a mucha gente. En Argentina me pasaron cosas muy lindas, fue una historia por allá que es muy larga, con una canción gaucha, no lunfardo del tango, sino gaucha. De manera que entonces en los viajes sí se conoce mucha gente y se aprende mucho. Pero aquí en Medellín también, porque Medellín, en esos años que tenía las emisoras con radioteatros, aquí venían los artistas del mundo, muchos vivieron en Medellín, hasta Manuel Benítez Carrasco, el poeta, vivía en Medellín. Medellín fue una ciudad tan famosa como México, como Buenos Aires, porque se venían aquí, porque aquí estaba la industria discográfica y estaban las emisoras con radioteatros. Entonces nos tocó vivir una época de la música muy buena. Y como para terminar, yo siempre hago una cuña, pues los que estamos en este mundo saben de qué les estoy hablando y compartimos esto y qué ricura, pero si algunos jóvenes me están viendo, yo le pido a los jóvenes, no se nieguen, no nos nieguen, no se nos cierren ante las personas viejas, hasta nosotros los ancianos, que aquí hay mucha cosita que a los jóvenes les puede interesar, porque es que se están perdiendo cosas muy buenas, se están dejando de saber, no solamente en la música, en la literatura, en todo. Entonces yo le pediría a los jóvenes que se abran un poquito, que no nos pongan una barrera. Esa es la cuñita que yo siempre hago. Y ya, y espero que sigan viendo los programas. Les anuncio que tal vez va a salir un libro contando todas esas historias, les contaremos. Y los espero para otros programas, y que sigan viéndolos, y acuérdense que es que cada canción tiene su historia y que son muy buenas. Soy Ofelia Peláez, de Medellín, Colombia.